Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Habíamos quedado en el programa anterior en una pregunta en que aquellos hombres que repudiaron ese modo, el cristianismo bíblico, estoy hablando de Carl Rogers y de Carl Jung y Sigmund Freud y otros, realmente tendrán algo que decir, es decir, la pregunta con la que quedamos. Estas personas, u otros también como ellos, ¿tendrán algo realmente que decirnos a nosotros, a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los llenos con el Espíritu Santo, sobre cómo vivir esta vida para Dios y cómo deben ser tratados los problemas del alma? ¿Será realmente la respuesta a través de la psicología? Y si fuera así, entonces, ¿qué pasó en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Qué pasó en el tiempo de Pablo? En el que todavía, ¿qué pasó hasta que tenían que esperar los cristianos hasta que estas personas tuvieran esta iluminación para poder tener libertad? Alguien puede decir, bueno, eso depende. Si sus postulados son científicos, entonces no habría ningún problema en servirse de ellos. Un científico impío puede llegar a conclusiones científicas objetivas y verdaderas. Eso es lo que algunos puedan decir. Eso es verdad, pero no en este caso. Recuerden que aquí estamos hablando de los problemas del alma y de las soluciones que debemos dar a estos problemas. Si tengo una pierna rota, voy al médico para que me pongan un yeso. Eso lo entendemos perfectamente. Pero estamos hablando de problemas del alma y del espíritu. Los psicólogos no pueden estudiar el alma en una forma científica. Ellos se limitan al estudio del comportamiento humano y en base a esos estudios tratan de determinar por qué la gente se comporta como lo hace y cuáles soluciones pueden dar a sus conflictos. Quizás la psicología pueda hacer una aseveración acerca de los comportamientos o de los malos comportamientos del hombre, pero en realidad no tienen una solución certera. Pero muchos de ellos ni siquiera creen en la existencia del alma y una gran mayoría niega la existencia del Dios que la creó. ¿Cómo pueden llegar a conclusiones acertadas en este terreno? Una cosa es establecer un patrón estadístico de comportamiento y otra muy distinta pretender explicar el porqué de esos comportamientos y mucho menos llegar a cambiarlos, cuando solamente Dios puede cambiar al hombre. El famoso historiador Paul Johnson, en su obra Tiempos Modernos, dice lo siguiente: después de 80 años de experiencia, se ha demostrado que en general sus métodos terapéuticos, refiriéndose a Freud, son costosos fracasos, más apropiados para mimar a los desgraciados que para curar a los enfermos. Ahora sabemos que muchas ideas fundamentales del psicoanálisis carecen de base en la biología. Y Karl Popper, considerado como el filósofo de la ciencia más grande del siglo XX, dice lo siguiente sobre las teorías psicológicas. Aunque se hacen pasar como ciencias, tienen de hecho más en común con los mitos primitivos que con la ciencia. La segunda presuposición errónea que están asumiendo muchos consejeros cristianos hoy en día es que la mejor base de consejería es aquella que utiliza tanto la psicología como la Biblia. Los llamados
entre comillas, psicólogos cristianos, piensan estar en una mejor posición para aconsejar que los consejeros cristianos que no son psicólogos y que los psicólogos que no son cristianos. Ellos creen tener lo mejor de los dos mundos. El problema con esa simbiosis es que los postulados sobre los cuales se basa la psicología secular se oponen tajantemente a los postulados esenciales del Evangelio. Si aprobamos uno de ellos, automáticamente desaprobamos el otro. Es decir, uno elimina al otro. Es por eso que a medida que la psicología ha tomado cuerpo en la Iglesia, muchas enseñanzas falsas han comenzado a infiltrarse. Es decir, tanta enseñanza falsa que hay hoy en la Iglesia ha sido por culpa de la psicología. Muchas enseñanzas falsas han comenzado a infiltrarse también, como por ejemplo que la naturaleza humana es básicamente buena, que las personas pueden encontrar respuesta para sus problemas dentro de ellos mismos, que la clave para comprender y corregir las actitudes y acciones de un individuo se encuentran en algún lugar de su pasado, que otros son culpables de nuestros problemas, y así podríamos citar muchas otras cosas más. En muchos círculos cristianos aún el vocabulario ha sufrido cambios trascendentales. El pecado se le llama enfermedad o un mal hábito. El arrepentimiento ha sido sustituido por las terapias. Los pecados habituales son llamados adicciones o conductas compulsivas, de los cuales el individuo no parece ser responsable. Quizás el ejemplo más palpable de esta distorsión es el énfasis que vemos hoy día sobre la importancia de la autoestima y el amor propio para la realización y felicidad del individuo. Aunque este es un tema muy popular hoy en día, en realidad tiene un origen reciente. Hace apenas unos 50 años que surgió fuera de la Iglesia y desde hace unos 30 años para acá se ha introducido con fuerza dentro de la Iglesia, adaptándola de tal modo que parece una doctrina bíblica, basado en textos bíblicos, pero no lo es. Uno de los promotores de esta enseñanza dice lo siguiente: nuestra habilidad de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo es limitada por nuestra habilidad de amarnos a nosotros mismos. No podemos amar a Dios más de lo que amamos a nuestro prójimo, y no podemos amar a nuestro prójimo más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Otro psicólogo cristiano escribió: sin amor por nosotros mismos, no puede haber amor por otros. Tú no podrás amar a tu prójimo, no podrás amar a Dios, a menos que te ames a ti mismo. Esto parece ser un eco de las palabras del Señor Jesucristo al intérprete de la ley cuando éste le preguntó: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto es lo que dice en Mateo 22, 37, 40. Ahora, una pregunta. ¿Está ordenando Cristo a los suyos en este pasaje que se amen a sí mismos, como sugieren algunos psicólogos cristianos? De ser así, no serían dos los mandamientos de los que dependen toda la ley y los profetas, sino que serían tres: ámate a ti mismo, ama a Dios y ama al prójimo. Y de estos tres, ¿cuál sería el más importante? Obviamente el amarte a ti mismo, porque de ese dependen supuestamente los otros dos. Pero, ¿es esa la enseñanza de ese texto? Por supuesto que no. El mandamiento más importante de la ley no es que nos amemos a nosotros mismos, sino que amemos a Dios. Y al amar apropiadamente a Dios, podremos amar apropiadamente a nuestro prójimo. Nosotros tenemos en la Biblia un manual completo de todo lo que nuestras almas necesitan para una vida bienaventurada que glorifique a Dios. Los médicos deben tratar con los problemas del cuerpo. Los cristianos debemos tratar con Cristo y su palabra los problemas del alma humana.
Y aún así el Señor Jesucristo también, Él es nuestro sanador en nuestro cuerpo físico, y el Señor ha realizado millones de sanidades a través de todos los tiempos. Decir lo contrario es resucitar la vieja herejía que Pablo combatió en la ciudad de Colosas, que aunque ahora use terminología científica, sigue siendo igualmente errónea y dañina. Los falsos maestros de Colosas querían convencer a estos hermanos de que era bueno tener a Cristo y su palabra, pero no era suficiente. Y de ahí la advertencia de Pablo en el capítulo 2 de la carta, con la que ahora quiero concluir solamente este pequeño segmento, que es, y que dice esto: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí tienen la psicología. Ahí tienen lo que están haciendo los psicólogos cristianos. Ahí está lo que están propulsando más la psicología por encima de las verdades de la Biblia. Esto es lo que estaban haciendo los falsos maestros en Colosas, pervirtiendo a los creyentes, diciendo: Cristo está bien, pero no es suficiente, es necesario algo más. Vuelvo a empezar a leer el versículo. Esto está en Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿el creyente está completo en Cristo o necesita ser completado por medio de alguna terapia, por medio de la psicoterapia, de la psicología humanística? Le pregunto a usted. Y bueno, depende, dice alguno. Si lo necesita, si podemos encontrar ayuda en algo más. Pero entonces lo que dice la palabra usted no lo cree. Lo que vemos en la iglesia al final es que en vez del ministerio de consejería siendo el Señor aconsejándonos a nosotros con sus tesoros de sabiduría y conocimiento por medio de su palabra, esto es lo que está pasando. Cuando las personas dolientes y necesitadas buscan ayuda, sus iglesias a menudo acuden a los supuestos expertos humanos del mundo, quienes han sido entrenados en la teoría psicológica. Esta nueva tendencia predominante se dedica a enviar a personas atribuladas a un terapeuta cristiano o a una clínica de consejería cristiana. La dificultad aquí es que estos consejeros cristianos generalmente han sido entrenados en la misma teoría psicológica que recibieron los terapeutas seculares. De hecho, ese es su entrenamiento. No existe tal cosa como una universidad donde enseñen la psicología cristiana. No hay tal cosa, no hay psicología cristiana. La psicología es del mundo exclusivamente. Tales consejeros puede que tengan buena intención, entiendo esto. Puede que tengan corazones tiernos de compasión, con un gran deseo de ayudar a las personas, entiendo esto. Aún puede que sean espiritualmente dotados por Dios en el área de la consejería. Sin embargo, su dirección para la consejería típicamente involucra integrar las especulaciones humanas del ateísmo, como Sigmund Freud, Carl Jung, Abraham Maslow, Eric Fromm y otros, que no tienen la revelación divina de nuestro admirable consejero, el Señor Jesucristo. Algunas de las iglesias grandes hasta tienen sus propios terapistas con educación psicológica en su mismo staff. Ya directamente ellos tienen una persona paga a la que se dedican a hacer esto. Un psicólogo tienen en su misma iglesia. Oh, Señor, yo solamente le ruego al Señor que por su Espíritu Santo pueda penetrar la verdad. Solamente conocerás la verdad y la verdad os libertará. Al que al Hijo ha hecho libre es libre al fin. Somos completos en Él. No necesitamos buscar un completamiento en otra cosa. Es sabiduría humana.
Esto no es para decir que estos individuos, esto no es para atacar a las personas. Entiendan, esto no tiene nada que ver con las personas en sí, que tienen muy buenas intenciones. Estamos hablando de que esa no es la manera, no es la forma. No es para decir que estos individuos no sean inteligentes, sin embargo, la sabiduría de ellos no es la sabiduría de Dios, es la sabiduría de este mundo. Y Santiago dijo en Santiago 3:15, es mundana, es sensual, es diabólica. Sea lo que sea que estos hombres hagan, ellos lo están haciendo desde una perspectiva filosófica sobre la vida que deja a Dios afuera de la ecuación. Y lo hace a propósito. Solo Dios puede mirar el corazón del hombre, evaluarlo y proporcionar el remedio para las necesidades del corazón. Solamente Él puede sanar el alma. En este momento quizás algunos creyentes proclamen que ellos han recibido ayuda de parte de los psicólogos cristianos. Bueno, sin embargo, si la verdad fuera realmente conocida, esto no es correcto. Ellos quizás han recibido esta supuesta ayuda, la cual es temporal, pero la raíz real de sus problemas no han sido tratados, porque las teorías de la psicología no pueden tratar estos problemas. El problema del hombre es el corazón. Es imposible mezclar la sabiduría del cielo y la sabiduría del mundo, la fe en Dios y la fe en el hombre, los caminos de Dios y los caminos del hombre. El hombre ha tratado de hacer esto desde el principio. Caín no ignoró a Dios completamente. De hecho, él ofreció un sacrificio, pero no fue el tipo de sacrificio que Dios demandó. Consecuentemente, no pudo ser aceptado por Dios, así como estos métodos modernos no pueden ser aceptados por Dios tampoco. El Señor no libertará a nadie a través de la psicología humanística. El problema sigue siendo, como dice Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Este es un problema universal que afectó y afecta a todos. Aquellos que se llaman psicólogos cristianos, y usted dice, bueno, sí, pero yo a las personas las ayudo con la Biblia. Bueno, vamos a suponer que ayuda solamente a la persona con la Biblia, exclusivamente con la palabra de Dios, solamente lo dirige a la cruz del Señor Jesucristo, al arrepentimiento, a la verdad, a la palabra, el Espíritu Santo y nada más. Bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿para qué estudió psicología? ¿Para qué entonces? Porque si usted dice que es psicólogo cristiano y no utiliza la psicología, entonces es una contradicción. ¿Por qué se llama psicólogo cristiano? Entonces también en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tenemos el problema del hombre, el pecado, su consecuencia, muerte, y la solución, Cristo Jesús, y lo que Él puede dar, vida eterna. Todo esto el Señor lo hizo a través del Calvario, a través de la cruz de Cristo y la resurrección. Entonces la pregunta es, ¿en dónde encaja la psicología humanística en todo este plan de salvación de Dios? ¿El Señor libertó al hombre a través del Calvario o a través de la psicología? Este problema que estamos tratando, que es en este versículo 5, que todavía estamos en 2 Corintios 10, es la altivez. Eso es lo que es la psicología. Escuche, es altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es más, mucho más que uno meramente yendo a un psicólogo en cuanto a sus problemas en vez de llevárselos a Cristo. La totalidad del sistema de creencia de la palabra de Dios está sutilmente, y a veces no tan sutilmente, siendo cambiada. De hecho, será cambiada si se continúa en ese curso. Las personas terminarán poniendo su fe en la psicología humanística, en las maneras del mundo y no en el Señor, porque no puedes tener tu fe puesta en dos cosas. Tú no puedes poner tu fe en la cruz de Cristo y al mismo tiempo en la psicología. ¿Estará en una o estará en la otra? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en mucho de la iglesia hoy concerniente al problema del hombre, que es el pecado? Y Dios
su único remedio. En vez de pecado, ahora los problemas del hombre están siendo redefinidos. Son el disfuncionalismo, la codependencia, victimización, baja autoestima y varios tipos de supuestas enfermedades psicológicas y desórdenes. Este tipo de pensamiento psicoanalizado en la Iglesia está redefiniendo los términos de lo que realmente son los problemas del hombre, y la Biblia los llama claramente. El concepto del disfuncionalismo es un ejemplo. El hombre observa o aprende a una familia problemática y decide llamarlo disfuncional. Esto es, esta familia no es funcional en la manera que nosotros o el participante desearía que fuera. En ese sentido, sin embargo, todos son disfuncionales y fueron destituidos de su nivel deseado de funcionalidad humana. Podemos entender de dónde provienen estos términos. Familia disfuncional, niño disfuncional, matrimonio disfuncional. Sin embargo, esto utiliza un estándar erróneo y no profundiza realmente en su análisis. Como estándar, el disfuncionalismo dice que yo no puedo funcionar en una manera que deseo, u otros no funcionan hacia mí en una manera que yo deseo. Sin embargo, el verdadero estándar es lo que Dios desea y no lo que nosotros o los demás desean. Él dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y en realidad significa que la totalidad de la raza humana es disfuncional. De hecho, de esto se trata toda la historia de la redención. Luego está la codependencia, que es otra palabra usada en el mundo de la psicología, y es muy inadecuada como un diagnóstico para el problema del hombre. Aunque es ciertamente verdad que algunas personas pueden equivocadamente tratar de encontrar un significado para sus vidas haciéndose dependientes, ayudando a otros que son dependientes de las drogas, alcohol o lo que sea. Sin embargo, el problema no es lo que nosotros estamos sacrificando por los demás. De hecho, el Señor nos dice que debemos entregarnos a nosotros mismos por los demás. Primera de Juan 3:16. Jesús nos dice que la grandeza de su reino es medido en el servicio. Nosotros estamos para servir como ejemplo de que Cristo, Él, ha venido como un siervo. Mateo 20, 25 al 28. El problema es que nosotros o nos servimos a nosotros mismos o servimos a otros basados en intereses propios. El remedio es aprender a servir a los demás por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Entonces esto toma otro significado totalmente diferente. Luego está la victimización, que es otro término insuficiente usado a menudo cuando las personas están tratando de entender sus más profundos problemas. Y explica y a menudo justifica nuestras limitaciones como una consecuencia de las cosas malas que nos hicieron a nosotros. Entonces encontramos una justificación para nuestra condición y un lugar para culpar a los demás. De seguro todos han sido maltratados por otros, pero no podemos construir una relación con Dios sobre la base de que ellos me hicieron ser de esta manera, o, en otras palabras, mi problema fue causado por otros. Tampoco podemos relacionarnos con los demás sobre la base de la culpa, que en efecto es lo que enseña la psicología. Los problemas que podemos tratar delante de Dios son las cosas que nosotros hemos hecho mal contra Él y contra otros. Podemos encontrar que su remedio es el arrepentimiento. La psicología no le dice eso a las personas. Debes arrepentirte de tus pecados. El remedio es el arrepentimiento, el perdón, la limpieza, la transformación, la reconciliación con Dios, la fe en Cristo. ¿Es esto lo que el psicólogo te enseñará? Claro que no. Otra evaluación psicoanalizada de la necesidad del hombre es vista al tratar de volcar todo aspecto del pecado y la carnalidad y convertirlo en una enfermedad o en un desorden, como habíamos mencionado antes. Entonces, ahora estamos tratando la enfermedad del alcoholismo y el desorden de la compulsión del comer, en vez de tratar espiritualmente con los pecados de la borrachera, la glotonería, etcétera, etcétera.
Las Escrituras no niegan que tenemos necesidades fisiológicas, como imbalances químicos, etc. De hecho, la palabra de Dios no descarta los tratamientos médicos para problemas físicos. Sin embargo, esto no significa que podemos convertir el problema del pecado en una enfermedad mental o emocional y luego tratarlos con drogas o con terapia individual o grupal. El problema final que enfrenta el hombre es el pecado. Solo Dios puede tratar con el pecado. Y lamentablemente el problema del pecado está siendo psicoanalizado como en muchas iglesias y a la persona directamente no hay que hablar del pecado, no hay que mencionar esto. Los niños, en vez de ser corregidos y disciplinados, lo que son es que se les pasa una mano por el hombro, encima fomentando su mal comportamiento cuando lo que necesitan es una disciplina. Ay, no, hay que mandarlo al psicólogo. Consecuentemente, el problema es más complejo que para meramente tratarlo sentándose en una silla y hablar con un psicólogo. Lo que está sucediendo realmente. Si somos honestos con nosotros mismos y con la palabra de Dios, si realmente buscáramos al Señor, sinceramente, genuinamente, y fuéramos a Él y le pidiéramos que Él nos mostrara, Señor, ¿está la respuesta en la psicología o en algún ámbito de la psicología? Y oyéramos atentamente la voz del Señor y conociéramos realmente su palabra, yo pienso que no tardaríamos mucho tiempo en darnos cuenta que la psicología no es la respuesta para el hombre, mucho menos para el cristiano. Entonces, si somos honestos con nosotros mismos y con la palabra de Dios, pienso que para ahora deberíamos ver que un proceso sutil y mortal está en operación en la iglesia hoy, en que la fe cristiana está siendo psicoanalizada. Esto se refiere a redefinir la fe cristiana por la intrusión del pensamiento psicológico dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Esto se relaciona al secularismo y al humanismo que están corriendo lo más campantes en el mundo en las últimas décadas y tristemente también en las iglesias. Los secularistas están tratando de quitar a Dios de nuestro pensamiento y nuestros valores. Los humanistas están al mismo tiempo tratando de establecer al hombre como la fuente de todos los valores y la fuente de suplir toda necesidad. Entonces, las iglesias, copiando este terrible modelo, en vez de ser enseñados a buscar al Señor, a buscar en su palabra, son enseñados a buscar al psicólogo. Estas perspectivas sobre la vida han contribuido a establecer la psicología como una religión cultural para multitudes de personas, la cual ha sido aceptada por la mayoría de la iglesia. Y esto es pecado. Aceptar la psicología humanística como el medio para ser libertado del problema del hombre, como ya lo enseña la Biblia, es realmente rechazar a Cristo y rechazar a su palabra. Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Seguimos con 2 de Corintios capítulo 10 y seguimos todavía con el versículo 5. Todavía nos falta la última frase. Lo que estamos viendo aquí es la manera en la cual todo evangelista, todo pastor, todo ministro del evangelio, lo que deben hacer para derribar argumentos, toda altivez, como dice, que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es el versículo que estamos viendo, un versículo clave en todo esto que estamos hablando ahora, que es la psicología, o en contra de la psicología humanística en todos sus aspectos, en todas sus formas, en todas sus ramas. Y la única manera de derribar estos argumentos y toda altivez es a través del conocimiento de Dios, es a través del mensaje de la cruz del Señor Jesucristo, porque el mensaje de la cruz de Cristo expone todo aquello que no es del Señor, expone todos estos argumentos, toda esta altivez, todo lo que está en contra del conocimiento de Dios es la cruz del Señor Jesucristo. Ese es el conocimiento de Dios, esa es la sabiduría de Dios. Hay muchas personas que
podrán ver la posición de las influencias de la psicología como un resultado inevitable de vivir en una edad científica iluminada, a lo que hemos aludido brevemente en el programa anterior. Sin embargo, solo una porción menor de la teoría psicológica es capaz de la verificación científica. El hecho que los experimentos repetidos siempre darán los mismos resultados, lo que es obvio. En realidad, la porción abrumadora de la teoría psicológica es filosófica en naturaleza. En otras palabras, es una búsqueda de respuestas. Eso es lo que es la psicología. Simplemente busca respuestas, pero no tiene en sí la respuesta. La psicología en sí no contiene la respuesta, la solución, el remedio para el problema del comportamiento del hombre. Simplemente puede dar algunos resultados en sí a lo que se refiere los síntomas o describir tal o cual síntoma, pero es incapaz de dar una solución al respecto. La psicología es una manera de ver la vida, una manera incorrecta, claro. Solo es un intento de explicar al hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Cómo resolver sus problemas? ¿Cómo suplir sus necesidades? Y cómo ayudarle a llegar donde él piensa que necesita llegar. Es una filosofía de vida con el hombre en el centro y con el hombre siendo su propia esperanza básica. Es decir, todo lo que necesitas, según la psicología, se encuentra en ti mismo. Se encuentra allí en lo más profundo de tu ser. Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos da una fuerte advertencia sobre las filosofías del hombre. Es un versículo clave aquí en esto que estamos estudiando. En el Antiguo Testamento vemos un versículo poderoso que realmente quebranta el corazón. La reprensión de Dios a su pueblo antiguo es tan para este tiempo, por lo que hemos mencionado antes. Vean lo que el pueblo de Dios ha hecho. Al igual que el pueblo antiguo de Israel, al cambiar a Dios, a poner de lado a Dios y su palabra por la manera del mundo, la psicología, las filosofías mundanas. Jeremías 2:13. Vean este versículo y vean de qué manera se aplica a esto que estamos viendo ahora. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ven esto? Aquí está hablando de estos dos males. Hay una predicación que tengo que se llama así, los dos males. Me dejaron a mí, fuente de agua. Y número 2, cavaron para sí cisternas. Pero lo peor es que estas cisternas están rotas, no pueden contener agua, no tienen vida, no hay victoria en ellas. Mucho pueblo de Dios hoy están en el proceso de repetir los terribles pecados antiguos. El verdadero Dios viviente había prometido su constante provisión de vida. Sin embargo, en vez de mirar solo al Señor para proporcionar todo lo que ellos necesitan, ellos se involucraron en los sistemas religiosos del mundo. ¡Qué triste! ¿Cómo pudieron hacer esto después de todo lo que el Señor había hecho por ellos y todo lo que el Señor les había prometido? Sin embargo, el mundo de la iglesia está haciendo lo mismo en el presente. Jesucristo es nuestro Señor todo suficiente, nuestra vida, nuestro todo, pero aún muchos le dan las espaldas y van hacia las cisternas rotas de las teorías psicológicas. Y aún así estamos hablando de aquellos que dicen creer en el Señor, creer en su palabra, y aún todavía aquellos bautizados con el Espíritu Santo. Dicen, ¿de qué manera te hemos apartado? Por supuesto, niegan esto. Sin embargo, se han apartado del Señor para cavar para sí mismos cisternas rotas. Estas teorías son listas, son ingeniosas. Por eso dice el versículo, toda altivez. Pero hay agujeros en estas cisternas. Estas no pueden contener agua, no pueden contener vida, no pueden contener victoria, no pueden contener salvación, no pueden contener santificación. Tú no puedes vivir por ellas y obtener las promesas de vida abundante en Dios al mismo tiempo. Entonces, lo único que trae es vergüenza al nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien fue dejado llevando para sí mismo muerte espiritual. Y los líderes están llevando muerte espiritual a su pueblo
cuando les hablan detrás de sus púlpitos utilizando los métodos de la psicología humanística. Una de las preocupaciones de Pablo en cuanto a la iglesia primitiva era que podía ser seducida a apartarse de la simplicidad ordenada por Dios en lo que se refiere a Cristo. Su preocupación estaba relacionada a la astucia de nuestro enemigo. Segunda de Corintios 11:3, ya llegaremos a ese versículo más adelante en nuestro estudio, dice: pero temo, dice el apóstol, oiga, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, el enemigo utiliza los sentidos del hombre y entonces por métodos sensuales, por métodos engañosos, aparta los oídos de las personas de oír exclusivamente la verdad y son engañados así como fue engañada Eva, y hoy gran sector de la iglesia está siendo engañada y ya ha sido engañada por la psicología humanística igual como Eva. Extraviados, dice, de la sincera fidelidad a Cristo, lo cual significa adulterio espiritual. Si no hay una sincera, singular obediencia, fidelidad al Señor Jesucristo, su palabra, el mensaje de la cruz de Cristo, hemos sido extraviados y se ha cometido un adulterio espiritual, infidelidad. En el huerto, Eva sucumbió al truco sutil de Satanás y no un ataque frontal, obvio, hacia su relación con Dios. Al seducir la iglesia para que siga la psicología y las teorías, el enemigo de nuestras almas ha desatado una de sus tácticas más astutas, una de sus tácticas más viejas. Todo suena tan científico, tan sabio, tan inteligente, tan beneficioso, tan sofisticado, tan justificable, tan compatible con las cosas de Cristo. Todo parece suplir esas perspectivas contemporáneas y remedios sofisticados que el hombre moderno asume que no están disponibles ya más en los escritos antiguos de los profetas y los apóstoles. Es decir, los escritos de la Biblia, la palabra de Dios ya no es suficiente. El hombre es un hombre sofisticado y el remedio que necesita el hombre moderno, la Biblia no lo tiene. Esta es la posición. Todo esto desvía a las personas de la simplicidad de Cristo Jesús. De hecho, algunos de los que se llaman cristianos psicólogos aún están proclamando que el hombre moderno está enfrentando problemas que la palabra de Dios no trata. Por eso hay que buscar una alternativa. Para que alguien haga tal declaración o que simplemente piense esto, especialmente alguien que dice conocer al Señor Jesucristo, alguien que dice creer en la Biblia, es que muestra una gran ignorancia de la palabra de Dios o directamente blasfemia. Cuando son hechas declaraciones como estas, algunos están desafiando la simplicidad de decir que en Cristo, su palabra, en su obra, tenemos todo lo que necesitamos, es decir, tenemos todo para la vida y para la piedad. Están desafiando lo que la Biblia dice. Recuerden que el peligro que enfrentaba la iglesia primitiva y también la iglesia actual era que las mentes serían corrompidas y desviadas de la simplicidad que es en Cristo. Probablemente de lo que las personas tienen temor es justamente eso. Tienen temor de cosas que son simples, cosas que son tan simples que tienen una sustancia significativa en ellas. Sin embargo, el mensaje de las Escrituras es que todo el reino de Dios está encerrado en Jesucristo. Esa es la simplicidad. Síguele a Él y Él nos cambiará. Síguele a Él y toda la plenitud está en Él. Síguele a Él. Encuentra todo lo que es necesario para la vida y para la piedad. Sigue a Cristo y crecerás en una vida fructífera, útil y con un propósito como un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Todo se encuentra en seguir a Jesús. Lo que viene por el negarse a sí mismo y tomar tu cruz cada día es simple. Quizás esta simpleza es lo que asusta a las personas.
Aunque las personas prefieren otros pensamientos extrabíblicos que lo complican todo. Aunque es simple, no es falto de sustancia suficiente. Pensamos que la simplicidad en Cristo indica algo inadecuado de su parte, algo incompleto de su parte, y siendo así estamos subestimando quién Él es y lo que Él ha hecho. Si le dijéramos a un pez que todo lo que necesita es simplemente el océano, y el pez sintiera que estamos siendo demasiado simples, entonces pensaríamos que el pez no está familiarizado con el océano o está subestimando sus recursos. Cristo es mucho más profundo que el más profundo de los océanos. De hecho, se nos ofrece en la persona y obra del Señor Jesús, como dice Efesios 3:8, las insondables riquezas de Cristo. Las personas que dicen que ellas necesitan más que la simplicidad de Cristo es como un pez diciendo que necesita más que el océano. Las profundidades de las riquezas de Cristo nunca pueden ser agotadas ni mostrarse como insuficientes. Y este es el engaño de la filosofía humana. Colosenses 2:8 nos da este punto de vista adicional. Dice, mirad, es decir, estad atentos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué más puede ser más claro que esto? Que nadie os engañe. Está hablando del engaño de las filosofías y huecas sutilezas. Está hablando del engaño de las tradiciones de los hombres. ¿Piensan ustedes que aquí encajaría la psicología humanística? ¿Verdad que sí? Los rudimentos del mundo. Y no es según Cristo. Si es la filosofía humanística, si es la psicología, no es según Cristo. Debemos ser vigilantes y sonar la alarma sobre estas perspectivas de vida erróneas. No debemos recibirlas en la iglesia. No debemos integrarlas con nuestro mensaje y ministerio. No podemos utilizar sus tácticas para traer enseñanza a las personas en la iglesia. Esto ciertamente incluye la teoría psicológica del hombre. No debemos permitir que nadie nos guíe hacia estas direcciones erróneas. Debemos rechazarlas, aún debemos reprenderlas. La advertencia y prohibición aplica sin importar cuán instruido, cuán popular, influyente sea ese líder de la iglesia. Tengan cuidado para que nadie cautive el pensamiento a través de estos asuntos, porque hay muchas personas que están siendo usadas por espíritus engañadores, enseñando estas filosofías y huecas sutilezas, estas tradiciones de los hombres que ya han desviado de la verdad a millones. La filosofía es la manera del hombre de ver al hombre y la vida y cómo ayudar o cambiar a las personas. Este engaño vacío involucra maneras de pensamiento humanamente concebidas. Todo origina en el hombre y aún en Satanás, y por lo tanto no están edificadas sobre la verdad de Dios, no están sobre el fundamento. Por eso el apóstol Pablo dijo, tengan cuidado de cómo sobreedifican. El fundamento es la obra consumada de Jesucristo en la cruz, y sobre ese fundamento nosotros debemos sobreedificar. El que sobreedifica sobre la psicología humanística está edificando sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo. La respuesta definitivamente no proviene de este mundo. Y así Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo podemos mezclar la sabiduría del reino del hombre con el reino de Dios? La pronunciación de Dios sobre la sabiduría de este mundo es dada en 1 Corintios 3, 19 y 20. Mire lo que dice. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está,
Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Le parece a usted cuando dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez? ¿Podríamos aplicar esta sabiduría de este mundo a la psicología? Claro que sí. Es insensata y es vana. Todos estos propulsores de las teorías psicológicas han intrigado a la Iglesia, haciéndose pasar por sabios y brillantes delante de otros humanos. Sin embargo, delante de Dios son insensatos, y todo aquello que ellos enseñan es vano, porque no han aprendido nada de Dios, sino de sus propias vanas imaginaciones. También el Señor es completamente consciente de los pensamientos del sabio. Él conoce todo sobre las teorías de aquellos que dicen tener la respuesta para la humanidad, como Freud, Adler, Jung, Maslow, Fromm, Rogers y todos los demás. Él dice que sus pensamientos son vanos. ¿Y a quién le va a creer usted? Esa palabra significa inútil, vacío. Estas filosofías no tienen ningún valor para Dios en el desarrollo de su reino y para edificar las vidas de su pueblo. Debemos estar atentos a todo aquello que no es de acuerdo a Cristo. Solo Jesucristo y sus caminos y su verdad deben guiar y moldear nuestras vidas. Y es solamente a través de la proclamación de la palabra de Dios. Con estas advertencias de Dios delante nuestro, es tan claro que debemos proclamar solamente el mensaje de Dios, la palabra de la cruz de Cristo. En 2 de Timoteo 4, 2 al 4, nos dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esto es redarguir. Lo que estamos haciendo es reprender, es exhortar con toda paciencia y doctrina. Estamos ahora en ese tiempo en el que no toleran la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír. Somos llamados a proclamar la palabra de Dios, no las teorías de los hombres. Estamos para defender la sana doctrina, no para defender las doctrinas de los hombres terrenales, sensuales y diabólicas. Incluso en esta exhortación fundamental, hay una profecía que el tiempo vendría cuando las personas no se conformarían con la sana doctrina. Dirían, no es suficiente lo que los profetas y apóstoles nos han dejado, sino que necesitamos buscar ayuda profesional. Ellos no están interesados en la enseñanza bíblica saludable y que da vida. Más bien ellos desean oír aquellas cosas que agradan a la carne, aunque incluyan fábulas y mitos y teorías, en vez de desear oír la verdad, la simplicidad de Cristo. Aunque la verdad se les presente delante de ellos como se está presentando ahora mismo, aún así ellos optarán por las fábulas. Y la psicología humanística y la filosofía son eso mismo, fábulas. Este pasaje habla del tiempo en el que vivimos ahora. Muchos líderes de iglesias se están apartando de la verdad y muchos ya se han apartado completamente para proclamar un mensaje que está lleno de misticismo, mitos, humanismo, conceptos psicológicos que dan comezón a los oídos carnales. Dios nos ha confiado a nuestro cuidado y uso de su palabra. Como dice la palabra, la fe una vez entregada a los santos. Debemos retener esta fe, alejándonos de todos los sistemas filosóficos del mundo. Debemos adherirnos fuertemente al patrón exacto de espiritualidad conforme a la sana enseñanza de los profetas y apóstoles en las Escrituras. El Señor puso esto bien en claro
en su mensaje por medio de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Le dijo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Oh, gloria a Dios. Vean qué claro es este texto. Profanas pláticas sobre cosas vanas. Esto es lo que está siendo dado detrás de los púlpitos modernos. Los predicadores se están dando profanas pláticas sobre cosas vanas, argumentos de la falsamente llamada ciencia, así como la psicología es llamada ciencia, como vemos aquí en este versículo, argumentos de la falsamente llamada ciencia, la que profesan algunos, y así se desvían de la fe. Vea lo que dice 2 de Timoteo 1, 13 y 14. Esta es una exhortación para todos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Oh, gloria a Dios. Esto es lo que debemos retener y esto es lo que debemos guardar. El Señor nos ha dado un buen depósito por el Espíritu Santo. No necesitamos otro depósito. Él ya nos ha dado uno vasto, uno bueno, uno suficiente, uno grande. Y en Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es lo que queremos hacer. Convencer a través de la exhortación de la sana enseñanza, convencer a los que contradicen en el amor del Señor. No debemos hacer esto con una actitud de autojusticia o de sábelo todo. Debe ser en humildad y debe ser en el amor de Cristo, pero debe ser hecho. Debemos mantener este buen depósito de absoluta y divina verdad que nos ha sido dada. Sin embargo, solo podemos hacerlo por el obrar poderoso del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso ruego que el Espíritu del Señor nos dé ojos para ver lo que está pasando en el psicoanálisis de la fe, que Él nos dé corazones que sean instrumentos en su obra de restauración espiritual. Y con esto veamos esta última frase del versículo 5 de 2 de Corintios 10. Todo esto es para que dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Contiene la idea de que todo pensamiento del creyente debe ser de Dios, por Dios y para Dios. La figura aquí es evidentemente tomada de la terminología militar. La idea es que todas las fortalezas del paganismo, de la sabiduría mundana, el orgullo, pecado, sean todas demolidas y que cuando esto es hecho, como tirando las paredes de una ciudad o haciendo una brecha, todos los planes y propósitos del alma, la razón, la imaginación y todos los poderes de la mente sean subyugados y conducidos en triunfo por el Evangelio. El Evangelio debe triunfar por encima de todas estas vanas filosofías y pensamientos humanos. Así como los habitantes de una ciudad que es capturada, todas estas cosas extrañas echadas fuera, dejando la ciudad limpia. Cristo fue y es el gran capitán en esta guerra. En su nombre la batalla fue y es ganada, y por su poder la victoria fue y es obtenida. Todos los cautivos deben estar bajo su autoridad y sujetos a su control. Todo poder de pensamiento, todos los sistemas de filosofía, todas las formas de opinión entre los hombres, todos los propósitos del alma, todos conceptos de tradición humana, todos los poderes de la razón, la memoria, el juicio, la sofisticación en algún individuo deben estar todas bajo las leyes de Cristo. En otras palabras, como se dijo, Cristo debe estar en todo pensamiento. Todas las doctrinas deben estar de acuerdo a su voluntad. La filosofía no debe controlar al creyente, sino que él debe estar sujeto a la voluntad de Cristo.
todos los planes de la vida deben ser controlados por la voluntad de Cristo, como cautivos que son dirigidos por un conquistador que es Cristo. Todas las emociones y sentimientos del corazón deben ser controlados por Él y dirigidas por Él como un cautivo es dirigido por el vencedor. El sentido es que era el objetivo y propósito de Pablo el cumplir todo esto y que esto fuera hecho. Todas las opiniones, planes y propósitos del mundo deben ser sujetas al Redentor vencedor. Por eso es que la mente es el camino al Espíritu, como vemos en esta parte de este versículo. Este versículo y más particularmente esta última frase nos muestra el poder de Dios para demoler toda fuerza física y toda fuerza intelectual puesta en contra de su voluntad. Satanás primero planta los pensamientos en la mente del individuo, que es el principio de la tentación y seducción. El creyente, aunque él no puede detener el pensamiento que viene por el poder de Cristo, él no tiene que quedarse en ese pensamiento, sino que tiene el poder de hacerlo a un lado. En otras palabras, no es la fuerte fuerza de voluntad de parte del individuo la que realiza esta tarea, aunque la voluntad de uno definitivamente tiene un rol, como es obvio, sino que es el poder de Cristo que provisiona la mente del creyente. Por eso Pablo también escribió en Filipenses 4:8. Tenemos un estudio completo de Libre al Fin en el canal en YouTube de Filipenses, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El creyente tiene el poder en Cristo para pensar en estas cosas y para cerrar el pensamiento a todas las otras cosas que no sean estas, porque las demás son de Satanás. Veo un ejemplo en el Antiguo Testamento en relación a las tribus de Israel. Quizás se pregunte qué tienen que ver las tribus de Israel con este tema, y de hecho sí tienen que ver por la simple razón que proporcionan una ilustración perfecta en cuanto al problema particular de nuestros pensamientos. Un problema grave con tantos creyentes, quizás la mayoría. En lo que se refiere al desierto, cuando Israel era instruido por el Señor a cambiar de localidad, ellos eran instruidos por el Señor a ser guiados por la tribu de Judá. La tribu de Judá significa alabanza. Números 2:9. En otras palabras, Israel debía ser conducida por la alabanza, guiada, liderada por la alabanza. Esto también debe ser la revelación de un gran secreto en cuanto a la victoria en el Señor. El creyente debería estar constantemente alabando al Señor, lo que hace retroceder los poderes de las tinieblas. Vea que la tribu de Dan debía ser la última tribu, estando a la retaguardia, protegiendo, juzgando. Eso es lo que significa. Dan significa juzgar. Entonces, Dan debía juzgar los enemigos de Israel que venían de atrás para tratar de atacar al pueblo de Dios. Jesucristo es nuestro Judá celestial y de hecho nuestro Dan celestial. Él nos guía en alabanza, haciendo posible para nosotros alabar aún continuamente, y también Él juzga, Él proporciona por su gran poder todo pensamiento que no es de Dios. Él juzga, Él lo elimina. Al entender todo esto apropiadamente, la mente es cerrada a todo aquello que no es de Dios, trayendo todo a la obediencia de Cristo o a la obediencia a Cristo. Por supuesto, todo esto es hecho por el poder del Espíritu Santo. En efecto, llevando al creyente dentro de esta ley más poderosa que todas, Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Todo esto es entendiendo que el creyente debe mantener su fe exclusivamente en la obra consumada de Cristo en la cruz, lo que hace posible todos estos poderosos beneficios, y el Espíritu Santo haciendo estos beneficios reales en nuestras vidas, es decir, Él los pone en funcionamiento. En otras palabras, esta ley no puede ser quebrantada
si es que el creyente está confiando completamente, exclusivamente, entendiendo los beneficios del Calvario y la resurrección. Gloria sea el nombre del Señor. Espero que esto esté siendo de ayuda a todos ustedes. Vamos a una pausa y volvemos ya comenzando con el versículo 6.